Buenas tardes a todos los asistentes. Buenas tardes, Agrario. Buenas tardes, Juan Ramón. Nos escucháis perfectamente, entiendo. Perfectamente. Bueno, muy bien. Bienvenidos a los dos. Y muchas gracias, como decía Piluca, por acceder a compartir con nosotros vuestro conocimiento y las iniciativas que estáis desarrollando desde el Ministerio de Transición Ecológica y desde el IDAE en temas de eólica marina y de energías marinas en general. El tema de hoy, la nueva ordenación para el desarrollo de la eólica marina en España, pues es un tema que nos veníais trasladando muchos asistentes a los webinars anteriores. Es un tema que despierta mucho interés. Principalmente pues porque en España existe mucho potencial para desarrollar este tipo de energía, pero en cambio pues de momento no se ha traducido en la instalación de parques eólicos marinos. Ahora mismo contamos únicamente con un solo aerogenerador, un prototipo experimental instalado en Aguas Canarias de la empresa Steico, y esto pues contrasta con la situación de otros países europeos que sí que han experimentado un desarrollo más importante en los últimos años y quizás tengan menos recursos. Por ejemplo, bueno, hay una máxima en geopolítica que dice que quien domine los mares dominará el mundo. Este es un tema que ahora podríamos aplicar perfectamente en temas de energía, por lo menos en Europa, porque existe una iniciativa muy clara por parte de la Unión Europea. En el Green Deal pues se establece así para tratar de convertirse en líder mundial en eólica marina, tanto en instalación de megavatios como en líder tecnológico. El título del webinar hoy es ya bastante positivo en el sentido de que habla de que esta nueva ordenación que nos van a contar Juan Ramón y Sagrario permitirá el desarrollo de la eólica marina. Ya es una afirmación bastante positiva y bueno, es lo que vamos a tratar hoy. Antes de comenzar con las presentaciones de Juan Ramón y de Sagrario, yo voy a hacer una pequeña introducción con una presentación muy corta para poder poner un poco en contexto la situación en la que partimos, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida en España con el tema de la eólica marina? Es un tema que se viene trabajando desde hace muchos años, por dos razones. Por una, porque en primer lugar pues tenemos muchos kilómetros de costa, más de 6.000 kilómetros de costa, con zonas con muy buen recurso eólico, viento estable y abundante en zonas como Galicia, como el Estrecho de Gibraltar, la zona de Andalucía, Canarias, el Cantábrico, la zona de Gerona, pero en cambio tenemos muy poca plataforma continental. En el gráfico de la izquierda se ve la batimetría que tenemos en nuestras costas y contrasta con las aguas poco profundas del norte de Europa. En todo el litoral español tenemos profundidades muy elevadas, muy cerca de la costa, y esto complica la instalación de la eólica marina de cimentación fija. Y otro factor que bueno, viene ya del 2010, como veis son estudios que se iniciaron hace ya bastantes años con el atlas eólico que realizó el IDAE. En esas fechas pues ya se establecían un potencial de unos 5.000 megavatios de eólica marina en España, contabilizando únicamente pues, la tecnología que existía en aquella época y con profundidades inferiores a 50 metros y velocidades de viento superiores a 8 metros por segundo, que son factores que ahora mismo están superados con la introducción de la eólica flotante. El marco normativo que tenemos actualmente para poder desarrollar parques eólicos marinos data del 2007, es el Real Decreto 1028, muy conocido en el sector, que por un lado establece el procedimiento de tramitación de parques y por otro lado también se sacó un poco al hilo de este Real Decreto el estudio estratégico ambiental del litoral español, donde ya se caracterizaba la costa española en tres zonas: en zonas aptas, marcadas en verde, zonas no aptas en rojo y zonas intermedias
o con ciertos condicionantes que son las que están en amarillo, un poco como instrumento para facilitar la caracterización de áreas eólicas y poder facilitar luego la tramitación posterior de los parques. En aquella época, cuando se publicó este Real Decreto, se llegaron a presentar bastantes proyectos, teníamos contabilizados unos 28 proyectos que contabilizaban en total 7.300 megavatios, en las zonas donde más recurso eólico existía, obviamente, pero sin embargo, a pesar de contar con un marco normativo bastante bien estructurado, pues no se pudo avanzar con la tramitación de ninguno de estos proyectos. Las razones son varias. Por un lado, pues este procedimiento del 1028 contenía unos requerimientos de caracterización de áreas eólicas bastante complicado, que la administración en muchos casos no supo capaz o no fue capaz de resolver. Por otro lado, también en ciertas zonas con buen recurso, como en el estrecho de Gibraltar, existía bastante impacto sobre otras actividades económicas y cierto rechazo social. El caso es que estos parques nunca llegaron a materializarse. Durante estos 13 años, la situación de la eólica marina ha evolucionado muchísimo. En Europa hemos visto cómo ha tenido un despegue exponencial y esto ha ayudado a que los costes obviamente se reduzcan. En el caso de la eólica marina de cimentación fija, esa reducción ha sido muy importante gracias a las economías de escala y al aumento del tamaño de los aerogeneradores. En la gráfica de arriba a la izquierda se pueden ver cómo han ido evolucionando los precios de adjudicación de las subastas en diferentes países de Europa, en subastas de renovables. Desde el año 2014 hasta el año 2019 se ha pasado de precios de 156 euros megavatio hora a 44 euros megavatio hora. Precios por debajo de 50 euros en las que ya pues, se adjudican proyectos sin necesidad de ayudas o subsidios o incentivos. En el caso de la eólica flotante, va un poco por detrás en cuanto a desarrollo, todavía no es totalmente competitiva, pero también se ha producido una reducción de costes importante y ya las estimaciones de los promotores es que se pueden desarrollar proyectos comerciales a costes entre 80, 100, 120 euros megavatios hora, que ya son precios que entran en ciertos ámbitos geográficos en España, como por ejemplo Canarias. Ya sería rentable simplemente a estos costes sin necesidad de incentivos adicionales. Por otro lado, un poco ayudados por el boom de la eólica marina en Europa, la industria española también se ha sabido posicionar con la ubicación de toda la cadena de valor en nuestro territorio, con muchas empresas que fabrican y exportan para servir a los parques eólicos del Mar del Norte. Tenemos un tejido industrial muy fuerte, muy potente, con sinergias importantes con otros sectores como los astilleros o la construcción naval, con la ingeniería civil, con toda la industria del hormigón, que participa muy activamente en la construcción y en el diseño de plataformas flotantes. Y este hecho pues, ya se recogía el año pasado en la Agenda Sectorial de la Industria Eólica, que fue publicada en septiembre y suscrita por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y ya se identificaba a la industria eólica, a la eólica marina, como un vector de desarrollo económico importante para impulsar el desarrollo industrial. Y por último, el otro factor muy importante que juega a nuestro favor es la capacidad tecnológica de innovación con la que contamos en España. España también se ha sabido posicionar como un cierto hub de innovación. Contamos con dos grandes plataformas de ensayos en España, es algo que pocos países pueden contar. Una en el sur, en Gran Canaria, en Plocán, y otra en el País Vasco, BIMEP. Además tenemos varios centros de primer nivel de investigación repartidos por todo el territorio. Y en este sentido, pues somos un centro neurálgico para el ensayo de prototipos. Además, varias empresas han desarrollado sus propias patentes y sus propias soluciones en eólica flotante. De las 27 soluciones o conceptos flotantes que existen o que ahora mismo están en curso de desarrollo con cierto grado de
de madurez tecnológica, o por lo menos que se vea que siguen avanzando. Un poco son números de Wind Europe, en base a un análisis que han realizado. Pues de esas 27, 7 son plataformas de patentes españolas, con lo cual pues representamos prácticamente un 30% de las soluciones que existen. Sin embargo, ninguna de estas soluciones ha podido llegar todavía a un nivel comercial, como sí han hecho en otros países, y es algo pues que desde el sector también se quiere corregir aprovechando la nueva ordenación que luego nos van a contar. Y por último, a modo de conclusiones, esta nueva ordenación, es decir, este nuevo marco regulatorio que en esta hoja de ruta que ha sacado a consulta pública el Ministerio, y la ordenación del espacio marítimo, que en la que también se está trabajando desde la parte de medio ambiente, pues constituyen una oportunidad para, digamos, corregir los aspectos que en la regulación anterior pues habían quedado obsoletos. El procedimiento de tramitación de parques, este Real Decreto 1028 que comentábamos, el estudio estratégico ambiental del litoral español, que también está obsoleto, el establecer y realmente ser ambiciosos en unos objetivos concretos de eólica marina para 2030 y el caracterizar a la eólica marina con su potencial real actual, con todos estos avances que se han ido produciendo en nuestros últimos 10 años y que permiten minimizar impactos ambientales y sociales y encontrar nuevos emplazamientos más alejados de la costa y con mejores condiciones. Por mi parte, esto era un poco lo que quería contar como enfoque, como introducción a lo que veníamos, a lo que nos van a contar ahora Juan Ramón y Sagrario. Voy a dar paso a Juan Ramón. Para los asistentes, después de las presentaciones de Juan Ramón y de Sagrario, abriremos turno de preguntas, por lo que las podéis ir realizando a través de la herramienta que tenéis, de la herramienta de preguntas, y después de las presentaciones pues las iremos lanzando a los ponentes. Juan Ramón, te voy a hacer presentador para que se vea en tu pantalla tu presentación y puedas empezar cuando quieras. Estupendo. Pues en primer lugar, muchas gracias a la asociación. Vamos a ver si consigo. Ahora. Muchas gracias a la asociación y también a toda la audiencia por vuestra atención. Un saludo a todos. Yo, por mi parte, voy a presentar cómo está enfocando el regulador la adaptación de los instrumentos sectoriales que dispone para permitir el despliegue ordenado de la eólica marina, de las energías del mar por extensión durante la próxima década, y ello alineado con las medidas y actuaciones contempladas por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima al 2030. Y una breve introducción sobre quiénes somos en el IDAE, nuestra misión y actividades, que se resumen en que somos un instrumento operativo que utiliza el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para conocer la problemática de los distintos sectores tecnológicos claves relacionados con la descarbonización energética nacional. De manera que les proporcionamos apoyo técnico para el desarrollo normativo, para la elaboración de planes, para implementar medidas que aceleren esa descarbonización. Y este apoyo lo hacemos por varias vías, no solo sobre el papel, también mediante líneas y convocatorias de ayuda pública como órgano intermedio de gestión de programas FEDER y a través de la financiación de proyectos o la participación en los propios proyectos desde dentro. El marco normativo europeo actual, lógicamente, está alineado con el marco de las Naciones Unidas, con la Agenda y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible para el Planeta. El Consejo Europeo acordó en 2014 el marco de actuación de la Unión Europea en materia de clima y energía hasta 2030, con el objetivo de reducir en al menos el 40% las emisiones de gases de efecto invernadero con referencia a las emisiones de 1990. Este es el objetivo que confirmó el Parlamento Europeo en 2015 en el Acuerdo de París. Además, la Estrategia de Crecimiento Azul de la Comisión Europea reconoce la importancia de los mares y océanos como motores de la economía europea, considerando la energía de origen marino, la que se denomina energía azul, como uno de los ámbitos prioritarios para proporcionar un crecimiento sostenible. De hecho, apunta que en 2030 la eólica marina podría suministrar
el 14% de la demanda eléctrica en la Unión Europea, superando a la eólica terrestre en capacidad de instalación anual y estimando un potencial de 300.000 puestos de trabajo asociados en la Unión Europea para 2030. Y en este contexto se lanzó la Directiva para la Ordenación del Espacio Marino Europeo en 2014, que junto con la Directiva Marco sobre Estrategia Marina representan las bases del ejercicio de los planes de ordenación del espacio marino en España, que comentará después en detalle Sagrario. Yendo a horizontes más alejados, la Comisión Europea actualizó en noviembre de 2018 su visión estratégica para la Unión Europea para que alcance una economía climáticamente neutra en 2050. Esta estrategia fue refrendada y acogida en diciembre de 2019 por la nueva presidencia de la Comisión Europea, bajo la denominación del European Green Deal, dejando claro que la Unión Europea es un referente global en la lucha contra el cambio climático. Y este Pacto Verde Europeo ya explicita que entre las medidas que propondrá está la de gestionar de forma más sostenible el espacio marítimo, especialmente para facilitar el acceso al creciente potencial de las energías renovables marinas, previendo publicar durante este año 2020 una estrategia en materia de energía eólica marina. Y por parte de España estamos dando los pasos necesarios para ser un líder en esa senda hacia la descarbonización dentro de la Unión Europea. Mediante un paquete normativo de energía y clima, está conformado por el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que hoy mismo ya ha tenido que aprobar el Consejo de Ministros y va a enviar a las Cortes para completar su tramitación. También la Estrategia de Transición Justa al 2050 forma parte de ese paquete normativo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático al 2030. El PNIEC 2030, el Plan Nacional, fue remitido a finales de marzo a Bruselas. Si bien la versión definitiva puede contener algún retoque, pues todavía no ha finalizado su evaluación ambiental estratégica. El borrador del Plan de España fue calificado en 2019 como el mejor de la Unión Europea, según un informe elaborado por expertos de la Fundación Europea del Clima, y sirva como muestra que para 2030 el objetivo es alcanzar una cuota de renovables en el consumo de energía final del 42%. Más que duplicando el objetivo actual del 20% para este año 2020 y muy superior al objetivo del 32% en 2030 para el conjunto de la Unión Europea. Y para ello, necesitaríamos que las 3/4 partes de la generación eléctrica nacional en media anual fuesen con tecnologías renovables, fundamentalmente a partir de eólica, solar e hidráulica. Esta diapositiva presenta el crecimiento esperado para la eólica y para las energías marinas. Así, el PNIEC prevé finalizar 2030 con unos 50 gigavatios de potencia eólica instalada, que serían la suma de eólica terrestre y marina. Representa casi duplicar los 25,7 gigavatios eólicas actuales. Habría que sumar otros 10 gigavatios que son previsibles que se repotencian hasta 2030 y que generarán actividad económica y supondrán mayor producción que los parques existentes con tecnología obsoleta. Y en el caso de las energías del mar, el PNIEC considera que su estado de arte actual no le permitiría competir en términos de costes de generación con otras tecnologías renovables más maduras, de manera que el desarrollo de nuevas instalaciones requerirá ayudas públicas centradas en nuevos desarrollos tecnológicos e instalaciones precomerciales que les permitan una competitividad creciente. Por eso el plan, en principio, contempla una cifra de potencia reducida. Y digo en principio porque los objetivos tecnológicos específicos no son considerados como vinculantes por el plan. El desglose entre tecnologías que presenta el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima responde a la proyección actual en función de los costes e hipótesis considerados en el ejercicio de modelización, pero la distribución concreta por tecnologías renovables entre 2021 y 2030 podrá variar dentro de unos márgenes y será dependiendo de cómo evolucione su competitividad relativa. Y uno se pregunta por qué ahora es el momento idóneo para el desarrollo eólico marino en España y no antes. Pues porque ahora y no antes están alineados todos los factores principales que se requieren, que son los tecnológicos, los económicos y los medioambientales. A nivel tecnológico, el avance que ha experimentado la eólica marina flotante en los últimos años permite ahora acceder a emplazamientos más alejados de la costa, con profundidades superiores a los 50 metros, que antes eran técnica y económicamente inviables. Los nuevos conceptos flotantes, de tecnología flotante, se adaptan muy bien a las características de la plataforma continental española, con unos 6.000 kilómetros de costa, en los que el 92% de las áreas se encuentra a profundidades mayores de esos 50 metros de profundidad. Son zonas marinas con factores de capacidad muy elevados, superando las 4.000 horas equivalentes, algunos alcanzarán y superarán también las 5.000 horas. Así, un parque marino con la misma potencia instalada podría duplicar la generación de un parque eólico en tierra. Además, la utilización de nuevas técnicas constructivas y de montaje, especialmente con el uso de plataformas flotantes,
han reducido los costes de generación. Y hay otra razón económica también, que sería el apoyo al desarrollo industrial de un sector estratégico nacional, con agentes potentes y ya posicionados en otros mercados internacionales de eólica offshore. Además, las técnicas de eólica flotante consiguen minimizar los potenciales impactos ambientales respecto a las técnicas asociadas a proyectos presentados hace más de una década. Pero también las tecnologías de cimentación fija han evolucionado hacia la minimización de impactos sobre el fondo marino y su biodiversidad, tras los más de 22 gigavatios instalados en Europa, fundamentalmente en el Mar del Norte, con países como Reino Unido, Alemania y Dinamarca a la cabeza. Y volviendo al PENIAC, en esta diapositiva cito algunas medidas que contempla directamente relacionadas con el desarrollo en la próxima década de la eólica marina. Y en particular quiero destacar 4 de ellas. La primera medida, la medida 1.1, se destina al desarrollo de nuevas instalaciones de generación eléctrica con renovables, contemplando mecanismos de apoyo público adaptados a las particularidades de cada tecnología, es decir, su estado de arte, su capacidad competitiva actual y prevista en el futuro, también el valor añadido al sistema por la diversificación de las fuentes de energía y su distribución territorial. El plan tiene en cuenta el alto potencial energético de las tecnologías en el entorno marino, así como la base sólida de empresas ya en la cadena de valor, por lo que encarga al IDAE que coordinemos la redacción de una estrategia española para el desarrollo de la eólica marina y de las energías del mar, de forma ordenada y compatible con otros usos del mar, cuyas conclusiones y objetivos podrían incorporarse en las revisiones periódicas del PENIAC, porque habrá revisiones periódicas del PENIAC que están programadas. La medida 1.3 se refiere a la adaptación de redes eléctricas para la integración de renovables, pues lógicamente deben adecuarse a las previsiones de desarrollo, con la creación de nuevos nodos de evacuación y el refuerzo de los existentes, así como el desarrollo de nuevas interconexiones internacionales, de infraestructuras de evacuación submarinas y en los sistemas no peninsulares. La medida 1.12 contempla un plan de desarrollo de proyectos singulares o demostrativos, en los que pueda participar el IDAE y también la elaboración de 2 estrategias de energía sostenible en las Islas Baleares y Canarias, en colaboración con los respectivos gobiernos autonómicos e insulares, que permitan a su vez reducir los sobrecostes energéticos, que son superiores a los de la península. En estas estrategias, en particular para Canarias, la eólica marina flotante se está planteando a priori como una de las tecnologías que pueda jugar un papel protagonista. Y la medida 1.18 plantea la necesaria revisión y simplificación de procedimientos administrativos, con el objetivo de agilizar los proyectos y evitar a los promotores cargas innecesarias. En el caso particular de la eólica marina, además, es necesario adaptar la regulación vigente en aquellos aspectos que imposibilitan su aplicación o hayan quedado obsoletos. Y uno se pregunta, ¿cómo es la regulación vigente? Pues, en primer lugar, me ha parecido instructivo dedicar una transparencia diferenciando quién autoriza qué, dependiendo de si una instalación renovable se ubica en tierra, en el mar o incluso en los puertos y sus aguas portuarias. En el caso de las instalaciones en tierra, para temas de ordenación del territorio, de viabilidad ambiental y de la propia autorización administrativa, con matices en función de la potencia de la instalación, el competente sería el gobierno autonómico. Y para temas de ocupación del espacio se requeriría un acuerdo o contrato con el propietario para los terrenos afectados a nivel local. Por su parte, en el caso del entorno marino, en general, el órgano competente sería el Estado. Y más concretamente, el mismo ministerio hoy en día, que es el de Transición Ecológica y el resto demográfico. Eso sí, en distintos departamentos. La Dirección General de la Costa y el Mar, en materia de ordenación y ocupación del espacio marino, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, para conceder la viabilidad ambiental, y la Dirección General de Política Energética y Minas para la autorización administrativa. En el caso de la ocupación del espacio en el mar, en algunos casos, las concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre han sido transferidas a las comunidades autónomas. Y en lo que respecta al apartado de viabilidad ambiental, siendo de competencia estatal en el MITECO, también en esos casos se consulta a las comunidades autónomas en los trámites de evaluación ambiental. Y en el caso específico de los puertos, es la propia autoridad portuaria la que representa el órgano competente en materia de ocupación del espacio y para autorizar la instalación. También sin perjuicio de que tengan que requerir informes externos, y se mantiene la competencia estatal para analizar la viabilidad ambiental, pero los puertos estarían exentos del marco común de ordenación del espacio marino en la estrategia marina de su demarcación. Y en esta diapositiva incluyo las referencias principales a la normativa nacional sobre cada materia, pero solo para que la tengáis a disposición cuando se publique esta presentación como referencia. No quiero, esto es una lectura y no quiero haceros perder tiempo.
Así pues, y sin perjuicio de las otras competencias que he mencionado, me voy a centrar en la normativa sectorial, específica de aplicación a las instalaciones renovables marinas, por su carácter de instalaciones de generación. Actualmente, el Real Decreto 1028/2007 es el que regula el procedimiento para la autorización administrativa de las instalaciones renovables marinas, como ha mencionado Tomás, con dos tratamientos diferenciados. Uno simplificado para las instalaciones eólicas marinas de potencia hasta 50 megavatios y para las instalaciones de energía del mar. Y otro, que es general u ordinario, en concurrencia competitiva, para los parques eólicos marinos de potencia superior a 50 megavatios. De hecho, siguiendo el procedimiento simplificado, ya existen en España las dos instalaciones eólicas marinas experimentales que ha mencionado Tomás, la plataforma oceánica de Canarias, PLOCAN, en la costa de Gran Canaria, de 15 megavatios, y la plataforma anamarina PIMEC, de 20 megavatios en la costa vasca. Ambas han sido fruto de la colaboración entre las administraciones autonómica y estatal y ya tienen instalados o programados sucesivos ensayos tanto de prototipos eólicos marinos como dispositivos de aprovechamiento de energía del mar. ¿Y qué sucede con los parques eólicos marinos de potencia superior a 50 megavatios? Pues aquí está sintetizado el procedimiento vigente. La primera fase sería la solicitud de reserva de zona por un promotor interesado y no podría hacerlo actualmente para cualquier zona marina, sino solo para aquellas que en 2009 se declararon como aptas o aptas con condicionantes en el ejercicio de ordenación espacial que ya ha comentado Tomás, que se denominó Estudio Estratégico Ambiental del Litoral Español para Parques Marinos de más de 50 megavatios, bajo el acrónimo de EAL. Este estudio fue anterior a la ordenación del espacio marino de 2010 en España y a la Directiva Marco de 2014, por lo que la determinación de zonas excluidas, de color rojo, no estaría actualmente alineada ni con los criterios espaciales ni con los de ordenación, que serán los que se establezcan en los planes de ordenación del espacio marino que comentará Sagrario Arrieta. Y en esta primera fase, el regulador tendría que recopilar los informes de las administraciones afectadas y el informe de capacidad de acceso a la red de transporte por el operador del sistema y realizar la denominada caracterización del área eólica marina, que se publicaría en el BOE y tendría una vigencia de 5 años. En una segunda fase, tras esa publicación en el BOE, se abriría el procedimiento de concurrencia para la presentación de proyectos por otros promotores interesados en ese área eólica marina. La evaluación estaría a cargo de un comité de valoración compuesto por representantes de distintos departamentos ministeriales y de las comunidades autónomas afectadas por el área o áreas eólicas marinas caracterizadas. Además de las garantías correspondientes, los interesados presentarían una oferta de prima de valor no superior al establecido en el actualmente derogado Real Decreto 661/2007. Y la resolución del procedimiento de concurrencia otorgaría la reserva de zona y el derecho de acceso a la red de transporte por la potencia asignada. Ahí comenzaría una tercera fase en la que el adjudicatario de la zona podría llevar a cabo en exclusiva las operaciones que necesitase para la investigación del recurso eólico en el área, durante un periodo de 2 años, prorrogable 1 año más por causas imputables a la Administración. Y durante ese plazo, en paralelo, el promotor podría tramitar otros permisos necesarios, los que ya he mencionado, para la instalación de generación y solicitar la autorización administrativa, ya en términos similares a los del procedimiento simplificado. Bien, pues hasta aquí he tratado de simplificar los aspectos más relevantes del contexto y del marco normativo actual. Y habiendo detectado el regulador, es decir, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la conveniencia de actualizar y adaptar el marco regulatorio para facilitar el desarrollo ordenado de las instalaciones eólicas marinas y la energía del mar, esta diapositiva muestra las directrices básicas en las que se apoyaría la revisión en curso. Cada directriz está enfocada a los 4 aspectos principales a aclarar para permitir este despliegue. La referencia en la ordenación espacial, la integración de la generación en el sistema eléctrico, la simplificación administrativa y la viabilidad económica de los proyectos. En primer lugar, queda claro que el estudio estratégico ambiental del litoral español está desactualizado, tanto en términos espaciales como cualitativos en los criterios de ordenación. Y encontrándose el ejercicio de los planes de ordenación del espacio marino en curso, parece razonable y oportuno que se utilicen esos planes como herramienta de referencia espacial, que sustituya al estudio. La segunda directriz básica es que la revisión normativa contemple una adecuada coordinación entre la planificación del desarrollo de las energías marinas y la planificación de la red de transporte de energía eléctrica, así como con la interacción con la gestión de los permisos de acceso y conexión a la misma.
La tercera directriz básica es que los procedimientos de tramitación administrativa se adecúen en función de las características del proyecto. Esto está en línea con la medida 1.18 del PEñEC, que ya he mencionado. Sería tanto para el procedimiento de parques marinos de potencia superior a los 50 megavatios como a la revisión del proceso de autorización específica para proyectos experimentales y bancos de ensayos, como los que ya existen. Los ensayos de los prototipos suelen durar 2 o 3 años y la tramitación ha de ser ágil cuando se sustituyan esos prototipos, cumpliendo, claro está, las condiciones fijadas para la envolvente autorizada. Además, el artículo 16 de la Directiva de Renovables 2018-2001 prevé que no se exija al solicitante que contacte con más de un punto de contacto para todo el procedimiento de concesión de permisos, para facilitar la reducción de plazos durante la instrucción. Y la cuarta directriz básica es conseguir también una adecuada coordinación entre los procedimientos de autorización administrativa de proyectos de energías marinas y los posibles mecanismos de retribución de generación. Así pues, el objeto de la consulta pública lanzada no es otro que el de recabar directamente o a través de sus organizaciones representativas la opinión de los colectivos y entidades interesadas, de las administraciones y de los agentes potencialmente involucrados en la hoja de ruta para la eólica marina y las energías del mar, sobre el planteamiento y las directrices para la adaptación del marco regulatorio sectorial español, también para la identificación de prioridades y de los recursos necesarios. Se pueden enviar las respuestas y aportaciones hasta 15 días después de que finalice el estado de alarma actual por la COVID-19. Y estas son las cuestiones lanzadas para las que esperamos aportaciones. ¿Qué aspectos considera que debería abordar la hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar en España? ¿Qué papel puede desempeñar España en el desarrollo global y europeo del potencial de las distintas formas de energías marinas? ¿Y en qué etapas de la cadena de valor puede aportar más o salir más reforzado del ámbito industrial y tecnológico español? La tercera pregunta, ¿cuáles considera que son las barreras económicas, regulatorias o de otra índole que dificultan el despliegue de la eólica marina y de las energías del mar en España? La cuarta pregunta, en cuanto al marco regulatorio para la autorización de instalaciones, ¿está de acuerdo con las directrices básicas mencionadas en el planteamiento para la adecuación del marco regulatorio? ¿Qué otras cuestiones consideraría prioritarias? La quinta pregunta, ¿qué instrumentos propondría para facilitar una tramitación ágil de las instalaciones de eólica marina y energías del mar que puedan tener en cuenta adecuadamente las perspectivas de todos los sectores interesados? La sexta pregunta, ¿considera conveniente modificar los procedimientos de autorización administrativa establecidos en el Real Decreto 28? Y en caso afirmativo, ¿cuáles podrían ser las directrices básicas de dicho procedimiento? En séptimo lugar, la séptima pregunta, ¿qué mecanismos plantearía para una adecuada interacción entre el desarrollo y el acceso a las redes eléctricas con el desarrollo de la generación renovable marina? La octava pregunta, en los potenciales mecanismos de concurrencia para la asignación de áreas para el desarrollo de eólica marina, ¿qué criterios objetivos y contrastables considera que se deberían utilizar? Y las tres últimas preguntas, ¿qué otras interacciones con marcos normativos o instrumentos de planificación debería tener en cuenta esta hoja de ruta? ¿Cómo se podría fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías, la validación de nuevos conceptos tecnológicos asociados y la construcción de proyectos innovadores en eólica marina y en las energías del mar? Y la última pregunta, ¿qué aspectos transversales, sociales, medioambientales y de equidad deben considerarse? ¿Qué papel puede tener el desarrollo de la eólica marina y de las energías del mar para favorecer la transición justa, así como la participación activa de la ciudadanía y del conjunto de sectores en el sector eléctrico? ¿Y cómo puede aprovecharse ese potencial? Así que finalizo mi intervención agradeciendo a todos vuestra atención y paso la palabra a Tomás y a Sagrario y trataré de responder adecuadamente a vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ramón. A medida que ibas hablando se me ocurrían bastantes preguntas. A los asistentes creo que también. Luego daremos pie para poderlas resolver. Antes de eso, pues doy paso a Sagrario. Te voy a hacer presentadora para que puedas mostrar tu presentación. Y cuando quieras, pues adelante. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias, Tomás, y en general gracias a la Asociación Empresarial Eólica por invitarnos a
a explicar el proceso de ordenación de espacio marítimo que estamos realizando en el Ministerio, porque para nosotros es muy importante que todos los sectores marítimos sean conscientes y participen lo más posible en este proceso de planificación. Entiendo que estáis viendo bien la presentación. En primer lugar, como marco normativo, aunque Juan Ramón ya lo ha comentado, pues quería informaros que la ordenación del espacio marítimo comenzó a ser una obligación en la Unión Europea a raíz de la Directiva 2014/89, que en España se traspuso a través del Real Decreto 363 de 2017. Estas normas definen lo que es la ordenación del espacio marítimo como un proceso mediante el cual las autoridades competentes analizan y organizan las actividades humanas en las zonas marinas con el fin de alcanzar, bueno, pues un desarrollo sostenible, ¿no? Unos objetivos ecológicos, económicos y sociales. La filosofía detrás de todo esto es la percepción de que el sector marítimo en general y lo que es la economía azul a nivel de la Unión Europea, pues es una economía que se pretende potenciar y que tiene previsiones de ir a más, y que en ese sentido se planteaba la posibilidad de que empezase a haber conflictos espaciales de ocupación por los distintos sectores, y de este modo se vio que a través de herramientas de planificación espacial podríamos facilitar el desarrollo sostenible de todos los sectores y de este modo reducir los impactos y facilitar la coexistencia de los mismos. En el contexto español, pues el Real Decreto estableció que debemos elaborar 5 planes de ordenación, uno para cada una de las 5 demarcaciones marinas, que son la unidad de gestión que se ha establecido en las aguas marinas españolas. Estos planes está previsto que se revisen cada 6 años y deberán establecer los usos y actividades humanas existentes y futuros en la medida de lo posible, en la medida en que los conozcamos en cada una de estas demarcaciones. El procedimiento por el cual perdón, que me he pasado a la siguiente. El procedimiento por el cual se elaborarán estos planes también está fijado en el Real Decreto. En primer lugar, cada uno de los ministerios sectoriales que son responsables de la regulación y de la planificación de las distintas actividades marítimas deberán elaborar un inventario de usos existentes y futuros, y para ello en muchas ocasiones deberán establecer una colaboración con las comunidades autónomas, porque los gobiernos autonómicos también son competentes en determinadas actividades humanas en el mar. Este inventario nos lo deberán remitir a la Dirección General de la Costa y del Mar, y nosotros deberemos elaborar 5 propuestas de plan, uno para cada una de estas 5 demarcaciones. Para ello tenemos un apoyo técnico de un grupo de trabajo de ordenación que hemos creado y en el cual están representados pues técnicos de los distintos departamentos ministeriales. Estas propuestas de plan, por supuesto, tienen que ser sometidas a negociación entre sectores, a discusión, a consultas formales, consultas transfronterizas con los países con los que compartimos aguas marinas, y también tienen que pasar la evaluación ambiental estratégica. Y todo ello con la fecha final del 31 de marzo de 2021, que es cuando fija la directiva que tenemos que tener aprobados los planes. En realidad ya estamos bastante avanzados en el proceso, y un hito importante fue el inicio de lo que son las consultas iniciales del estudio ambiental estratégico, que se lanzaron a principios de este año, en 2020, y que constaban de estos 2 documentos que veis en pantalla y cuyo contenido podéis descargaros del enlace que he incluido en la presentación. Es un borrador de plan en un estado muy embrionario que establece básicamente las líneas y el contenido que va a tener cada uno de los 5 planes, y un documento inicial estratégico que, bueno, pues que responde a las obligaciones de la Ley de Evaluación Ambiental. La intención de esta primera consulta era terminar como a finales de marzo, que era el plazo administrativo que establece la ley,
pero con el estado de alarma pues han quedado en suspenso los trámites administrativos y, por tanto, todavía no se ha cerrado este proceso de consulta hasta que bueno, pues se vuelva a levantar el estado de alarma y la Administración decida cuándo se cierra. La buena noticia de esto es que todos los presentes estáis a tiempo de revisar los documentos y, de hecho, os invito a que así lo hagáis y que remitáis comentarios a estos documentos que, como ya os comento, como la propia palabra indica, son muy iniciales. Aparte de esto, aquí tenéis unas pinceladas de todo el trabajo que vamos a elaborar en el año 2020. En primer lugar, teníamos un trabajo calendario de reuniones bilaterales con cada una de las comunidades autónomas para entrar ya a una discusión más en detalle y detectar bien las sensibilidades e intereses de cada comunidad autónoma a la hora de promover determinados sectores marítimos. Este calendario de reuniones sigue en pie, pero lo hemos transformado a reuniones online que, bueno, pues estamos ya fijando de manera bilateral con cada una de ellas. En la segunda mitad del año teníamos planeado unos talleres participativos para involucrar a los representantes de los sectores, las asociaciones ambientalistas, la sociedad civil, y la realidad es que vemos bastante poco probable en la situación actual que vayamos a poder realizar estos talleres. En cualquier caso, estamos ahora mismo valorando las posibles alternativas. Lo que sí que tenemos claro es que tenemos que, de alguna manera, facilitar la participación y dar voz a todos los representantes de los sectores a lo largo de este proceso. Y en paralelo, por supuesto, tenemos que ir avanzando en el desarrollo técnico de los 5 planes, en el desarrollo del estudio ambiental estratégico y en una propuesta de Real Decreto de aprobación, que todo este paquete, nuestra intención es tenerlo finalizado a finales de 2020 para lanzar la consulta formal, que ya sería como el colofón de cierre antes de su aprobación por Consejo de Ministros. En cuanto al contenido ya de los planes, pues aquí tenéis una lista de todos los sectores marítimos que se van a considerar en los planes. De manera coloquial los hemos agrupado en 2 grandes grupos, los llamados sector público y sector privado. Cuando hablamos de sector público, en realidad nos parece más apropiado considerarlo aspectos horizontales de interés general, porque son usuarios del medio marino que ocupan un determinado espacio, que son mayoritariamente agentes públicos y que lo realizan como obligación de alguna normativa de carácter general, como puede ser la defensa, la salud, el medio ambiente, el abastecimiento de agua, etcétera. Y luego tenemos los sectores pues típicamente productivos, que son los que hemos denominado mayoritariamente privados, porque bueno, pues, son elaborados, o sea, son llevados a cabo por agentes privados mayoritariamente. En cualquier caso, los planes deben considerar los objetivos de todos estos grupos de sectores, ya sean públicos o privados, y debemos analizar cómo desde los POEM podemos facilitar la consecución de estos objetivos que se haya fijado cada sector en su proceso de planificación. En el caso, por ejemplo, de las energías renovables marinas, primero hemos hecho un diagnóstico de los objetivos existentes. Si detectamos que a nivel de mares regionales tenemos el Plan de Acción del Atlántico y la iniciativa WestMed, ambas herramientas firmadas por España, que establecen objetivos muy relacionados con energías renovables marinas, ¿no? A nivel nacional, por supuesto, como Juan Ramón ya ha comentado, pues tenemos el PNIEC como marco fundamental que establece unos objetivos claros en el sector de las renovables y también de las renovables marinas. Hemos detectado y estamos analizando también que hay determinadas comunidades autónomas que en sus planes autonómicos de energía establecen ciertos objetivos para la energía marina también, y estamos viendo a ver si nuestros planes pueden facilitar la consecución de esos objetivos. Visto estos análisis de objetivos existentes, lo que hemos intentado es plasmar
cuáles serían los objetivos propios de los planes, es decir, cómo los planes pueden facilitar la consecución que el sector de renovables marinas ya tiene de sus propias regulaciones sectoriales. Entonces, se han planteado en el documento estos dos objetivos que veis aquí, R1 y R2, que por supuesto están abiertos a discusión, a enmienda y a cualquier tipo de sugerencia y mejora. R1 sería identificar las áreas potenciales para el desarrollo de la actividad en cada demarcación marina, y R2, disponer de un conjunto de zonas de ensayo de demostración que faciliten el desarrollo del sector con especial atención a las aguas marinas en torno a las islas. Para explicar de una forma muy simplificada lo que supondría la ordenación del espacio marítimo, pues tenemos este diagrama, ¿no? En primer lugar, tenemos que hacer un diagnóstico de la situación actual. Para ello debemos conocer cuál es el medio marino que da soporte a las actividades humanas, cuáles son sus características, su estado ambiental, su vulnerabilidad, su capacidad de carga, y también conocer cuál es la distribución espacial de los usos y actividades existentes a día de hoy en ese medio marino. Haciendo este análisis podremos detectar zonas que no están utilizadas a día de hoy y también zonas en las que hay ciertos usos y actividades prohibidas. En realidad, estos usos y actividades prohibidas existen a raíz de distintas regulaciones de pesca, regulaciones de espacios protegidos, regulaciones de navegación que prohíben determinadas actividades en determinadas zonas. Lo interesante de los planes es que van a facilitar este collage de visión de conjunto que hasta ahora no se había puesto sobre la mesa. Fruto de este diagnóstico y de los objetivos que hemos identificado y de unos criterios orientadores que también estarán establecidos en el plan, lo que tenemos que ser capaces es de acomodar las ambiciones de usos futuros. Estas ambiciones de usos futuros tendrán distinta casuística. Por ejemplo, tenemos casos en los que hay sectores que han identificado de manera muy detallada cuáles son sus áreas prioritarias, pues en función de las características de la zona, de la capacidad de carga y, bueno, pues de otras cuestiones. Y esa identificación de zonas prioritarias nos las han transmitido como su intención de uso futuro del espacio. Estamos hablando, por ejemplo, del sector de la acuicultura. Hay otros sectores en los que tienen cierta proyección de futuro, tienen claro hacia qué camino quieren recorrer, pero no tienen tan claro la ubicación espacial de su actividad. Es decir, no se ha hecho un análisis tan detallado de cuáles serían las zonas óptimas para la aplicación de esa actividad, como puede ser el caso, por ejemplo, de la eólica marina. En este caso, nuestro planteamiento es aprovechar los planes de ordenación para identificar esas zonas, incluyendo los conceptos de zonas con potencial o zonas con alto potencial para el desarrollo de determinadas actividades. Los planes de ordenación implicarán todo lo que es esta zonificación más un conjunto de herramientas. Las herramientas pueden ser de esta tipología que veis aquí planteada. Es probable que los planes tengan que establecer determinadas priorizaciones de uso en algunas zonas, tengan que establecer prohibiciones de uso en otras determinadas zonas. Puede ser útil que se establezcan directrices para determinadas cuestiones, como para la resolución de conflictos, para caracterizar la compatibilidad y coexistencia de actividades. Es decir, a día de hoy contamos como con un toolbox de posibles herramientas que, según cómo vaya viendo el proceso de ordenación, veremos cuáles de ellas son necesarias aplicar y en qué determinadas zonas. A priori, esta elección está muy abierta y esperamos que se vaya madurando según vayamos profundizando en el contenido de los planes. Como ejemplo, aquí tenéis una imagen de lo que está suponiendo un inventario de usos y actividades
multisectorial, es decir, en el que en una misma foto se identifican los usos presentes en materia de actividades recreativas, actividades científicas, pesca, acuicultura, actividad portuaria o incluso navegación, que es este pixelado que veis de distintas intensidades de navegación. Y este análisis lo estamos haciendo a nivel de las 5 demarcaciones. En cuanto al sector de energías renovables, veréis que el borrador de documento de plan que está ahora mismo en la web es muy limitado en cuanto a su contenido. El análisis de usos presentes pues se limita a hacer referencia al estudio ambiental estratégico, que como ya habéis comentado, es un estudio que todos estamos de acuerdo que, bueno, pues que debería revisarse y adaptarse a la situación actual, y un análisis de las infraestructuras en explotación o en fase de investigación que tenemos en las distintas demarcaciones marinas. En cuanto a los usos futuros, tenemos claro hacia dónde va el sector en términos de producción, como se ha explicado también antes, a raíz de las proyecciones del PENIAC, pero nos falta la parte de desarrollo espacial, dónde se va a desarrollar el sector, ¿no? Esa zonificación es la que esperamos que los POEM faciliten pues las conclusiones sobre cuáles son las zonas más adecuadas para el desarrollo del sector. A partir de esto, pues hemos seguido trabajando y gracias a la inestimable colaboración de IDAE y de UL, pues hemos tenido acceso a la cartografía del Atlas Eólico de España, en el que ya lo conocéis, porque además también la puse al principio, en el que ya tenemos más identificadas las zonas con potencial eólico, que serían las que inicialmente podrían interesar más al sector. El siguiente ejercicio pues, es el que podéis ver algunos ejemplos en esta pantalla, ¿no? Cómo interactúan estas zonas de alto potencial con otros usos existentes ya en el territorio. A la izquierda tenéis un solape con los espacios marinos protegidos. Todos estamos de acuerdo en que el desarrollo del sector de renovables debe garantizar y debe no poner en riesgo los objetivos de conservación de los espacios protegidos. Por lo tanto, es muy importante tener bien claros estos solapes espaciales. O con otras actividades, como por ejemplo aquí tenéis el ejemplo de la navegación, que en el entorno del Golfo de Cádiz, pues como veis hay intensidades de navegación muy relevantes en las líneas de tráfico marítimo de los barcos que se aproximan al estrecho de Gibraltar, y por lo tanto, pues además aquí tenemos una zona de separación de dispositivo de separación de tráfico, lo cual también es muy relevante tenerlo en cuenta a la hora de ubicar potenciales instalaciones offshore. Todo este análisis de interacciones es el que tenemos que ir haciendo caso a caso y a la mayor escala posible para poder ir identificando cuáles serían las zonas realmente con un mayor potencial y con una mayor sostenibilidad en su conjunto, ¿no? Como último, ¿por qué consideramos desde el MITECO y en concreto desde la Dirección General de la Costa y del Mar que necesitamos la participación del sector de las energías renovables? Bueno, en primer lugar, porque vosotros sois los que tenéis la información más actualizada y más detallada de dónde están las zonas que realmente os pueden interesar, dónde está el mejor recurso para vosotros. Esta comunicación con el sector es fundamental para realmente contar con información detallada que haga que los planes sean realmente útiles. Por supuesto, para que participéis en toda la elaboración de los documentos, las propuestas de objetivos, las sugerencias a los criterios. Es fundamental para nosotros el que, digamos, tengamos claro que lo que estamos elaborando es útil para el sector y para el resto de sectores, ¿vale? Estamos centrándonos en el energético, pero hablaría en general para el resto de los sectores marítimos, y para ello lo importante es ir codo con vosotros. Y luego, por último,
también es bastante esperanzador, como yo creo que ya ha dejado bien explicado Juan Ramón, la situación actual de remar todos en la misma dirección mediante el lanzamiento de esta hoja de ruta de la eólica marina y de las energías del mar, que va a ocurrir exactamente a la vez en el que estamos nosotros madurando los planes de ordenación y que, bueno, que se está poniendo en marcha todo el PNIEC y por lo tanto yo también coincido en que es el momento más adecuado para unar esfuerzos y asegurarnos que lo que salga de los POEN es realmente algo útil para el desarrollo de las renovables marinas. Nada más, simplemente aquí os he puesto el enlace a la web del MITECO donde tenemos la información de la ordenación y aquí podéis consultar los folletos divulgativos que hemos hecho en castellano y en inglés que explican un poquito más en detalle pues, cómo estamos realizando este proceso. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Agrario, por explicarnos cuál es la situación y en qué punto estáis en este proceso de ordenación. Y efectivamente es un momento de oportunidad en el que se están desarrollando estos dos elementos de planificación en paralelo y además existe una buena coordinación dentro del Ministerio y están un poco los objetivos bastante bien alineados. Aún así, vemos que es un reto de coordinación porque hay que integrar bastantes piezas en el puzzle y, bueno, afortunadamente pues se va avanzando y tenemos tiempo para perfeccionar toda esta colaboración. Yo voy a dar paso a las preguntas, que durante vuestras intervenciones ha habido bastantes. Un poco por aprovechar tu última intervención, Sagrario, aprovecho y ya pues te hago la primera pregunta a ti, porque va bastante ligada al proceso de ordenación. Marcos Suárez, del Clúster de Energía del País Vasco, nos pregunta qué consejerías o entidades de las comunidades autónomas van a ser las que participen en los talleres por demarcación marina. ¿Nos podrías, habías presentado Sagrario en ese esquema al principio de tu presentación, cómo participaban las diferentes comunidades autónomas y diferentes entidades? ¿Sabéis dentro de cada comunidad autónoma qué consejerías serían las que están invitadas? Sí, nosotros ya hemos tenido una reunión con las comunidades autónomas específicas sobre el proceso de ordenación y lo que hicimos fue contactar con todas las consejerías que tienen algún tipo de competencia en las actividades marítimas, que básicamente son pesca y acuicultura, turismo, puertos autonómicos, patrimonio cultural subacuático y me estoy dejando una, creo. No, creo que básicamente en nuestra primera aproximación contactamos con todas las consejerías de todas las comunidades autónomas. En esta segunda aproximación que estamos haciendo ahora en el año 2020, a estos contactos hemos añadido las consejerías de energía, un poco consejerías o direcciones generales. Un poco también para conocer, porque sabemos que las comunidades autónomas litorales, muchas de ellas tienen planes ambiciosos en temas de energía, pues desde luego no queremos que quede nadie fuera en lo que es la colaboración con las comunidades autónomas. Y también hemos contactado con las consejerías de medio ambiente, que se me había olvidado incluirlo por todo lo que es la parte de espacios protegidos. Muy bien, gracias, Sagrario. Ahora una pregunta para Juan Ramón relacionada con el tema de los objetivos. Hay un par de preguntas relacionadas con este tema.
En el Plan Nacional de Energía y Clima, como exponías, se establecen unos objetivos para eólica de 50 gigavatios a 2030, están sumando eólica terrestre y eólica marina sin diferenciar entre ambas. Eso es algo que ya se ha enviado a Bruselas, como indicabas, pero uno de los puntos de esta consulta previa para la hoja de ruta es precisamente qué aspectos se consideran que deberían introducirse en esta estrategia, ¿no? Y bueno, uno de los temas de toda estrategia es definir el cuánto, ¿no? El responder a esa pregunta. En este sentido, ¿veis factible que se incluyan unos objetivos específicos de eólica marina a 2030 y luego más allá para la siguiente década, un poco alineados con los objetivos europeos? Sí, gracias por la pregunta porque quiero repetir, el PNIEC se va a actualizar periódicamente con el mejor conocimiento disponible en cada momento. Va a haber revisiones periódicas. O sea, como he mencionado durante la intervención, el PNIEC no desglosa la cifra de desarrollo previsto para la eólica marina porque realmente todavía no se conoce hasta dónde puede llegar la eólica marina en términos de reducción de costes y también pues qué zonas marinas, qué proyectos, qué capacidad de integración en red tendrían. O sea, además, también va a depender del resultado del ejercicio de ordenación del espacio marino, de cada demarcación marina, de esas reuniones que comentaba Sagrario. También hay ciertos márgenes de libertad en la definición actual de los planes de ordenación. Y bueno, si la hoja de ruta fuera capaz de reducir esas incertidumbres, pues también podría ser capaz de hablar de cifras, si se concluyese también que fuera conveniente. Quizás en vez de cifras al 2030 se planteasen en otros términos. Por ejemplo, en cuanto al lanzamiento de convocatorias, con flexibilidad en las fechas de puesta en marcha. O sea, en cualquier caso, el PNIEC, quiero dejar claro que ya contempla que el resultado de la hoja de ruta para la eólica marina de las energías del mar se incorpore en las sucesivas revisiones de planificación. Ahora mismo el PNIEC y el propio la propia hoja de ruta son como un diamante en bruto que vamos a tener que esculpir entre todos y fruto de la coordinación entre los distintos departamentos ministeriales y entre el sector también, por supuesto. Muy bien, gracias Juan Ramón. Es que a veces se puede ver un poco como que es la pescadilla que se muerde la cola, en el sentido de esta coordinación que tiene que haber entre los planes de ordenación y la hoja de ruta, porque claro, la eólica marina pues no está sola, ¿no? Tiene que encontrar su encaje con el resto de actividades, con zonas ambientalmente protegidas que ya están restringidas o otra serie de actividades, como comentaba Sagrario. Entonces, a la hora de buscar esos huecos, que obviamente pues tienen que ir hacia las zonas donde exista mejor recurso eólico, que son las más viables, también entendemos que se definirán unos criterios para poder priorizar unas actividades frente a otras. ¿Esto, Sagrario, existe ya algún mecanismo establecido o algún criterio que se vaya a adoptar para priorizar actividades en estas discusiones que se llevarán a cabo en los talleres de las demarcaciones? ¿O es algo que está vivo todavía y que habrá que ir viendo? Está muy vivo. El único criterio que hemos fijado un poco como principio en el documento es que con carácter general los objetivos de los denominados aspectos generales de interés, aspectos horizontales de interés general son prioritarios frente a los objetivos de los sectores mayoritariamente privados. Es decir, en un hipotético caso en el que hubiese un conflicto irresoluble entre un objetivo de un sector y un objetivo de un aspecto de interés general, pues habría que primar el de interés general. Pero esto no deja de ser pues, una declaración de principios en el que creo que todos estamos de acuerdo, pero que en la práctica es probable que no haya que llegar a esos extremos. Es decir, vamos a ver realmente
digámoslo así, el nivel de conflictividad de usos que hay, porque es probable que en la mayoría de las aguas marinas pues nos encontremos en una situación en la que bueno, pues hay cierta coexistencia y no hay grandes conflictos, ¿no? Es verdad que los sectores emergentes que todavía no están instalados, como es el caso de las renovables, pues sí que van a tener que hacerse su hueco, pero que a la vez hay una voluntad clara en el Ministerio de hacerles ese hueco. El cómo se va a materializar eso en concreto, si va a haber que desplazar a otros sectores o a otros usuarios, bueno, pues si hay que hacerlo, pues digo yo que se hará, es decir, no es una cuestión de todo o nada. Nuestra intención es intentar compaginar al máximo la coexistencia, pero también garantizar la instalación de todos los sectores, incluidos los que a día de hoy están infrarrepresentados, como es el de la eólica marina, ¿no? Ok, gracias, Sagrario. Un poco ligado con esto que estábamos comentando, por entender un poco cómo va a encajar los planes de ordenación dentro de esta hoja de ruta, bueno, y en general con el resto de instrumentos de planificación, la ordenación que salga de estos planes de ordenación, es decir, digamos las poligonales que definan las actividades que están permitidas en unas zonas, tendrán carácter vinculante para otros elementos de planificación, como por ejemplo puede ser esta hoja de ruta. Eso desde vuestra área, Sagrario, ¿cómo se contempla? ¿Es una recomendación sí, o tendrá carácter vinculante? No, a ver, los planes de ordenación van a aprobarse por Real Decreto, por lo tanto van a ser vinculantes. Lo cual no significa que no puedan ser flexibles. Es decir, nuestro concepto de plan de ordenación no consiste en un reparto del espacio y una exclusividad de que en cada polígono este polígono le pertenece a este sector y nadie más va a poder hacer nada en este polígono. Este no es la visión que tenemos del plan de ordenación. Nuestra visión es mucho más orientada a facilitar los múltiples usos y a tener una visión de zonas prioritarias, zonas potenciales, pero en general las prohibiciones de usos las haremos exclusivamente en aquellos casos en los que consideremos pues, que es positivo prohibir determinados usos en determinadas zonas para facilitar el desarrollo de otros usos. Por lo tanto, el concepto de reparto de polígonos y de exclusividad no va a entrar en el diseño de los planes. Vamos a ir más a un plan que sea lo suficientemente claro para que todo el mundo pueda entender bien dónde puede desarrollar prioritariamente su actividad, pero evitando al máximo posible prohibiciones innecesarias. Ok, entendido. Y un poco desde vuestro punto de vista, Juan Ramón, desde la hoja de ruta y cómo se integran estos POEM dentro del proceso del nuevo 1028, el nuevo procedimiento que pueda salir de esta estrategia y del proceso de caracterización de áreas marinas. Estos POEM, las áreas que se definan ahí serán vinculantes. Bueno, lo son, ya lo comentaba Sagrario, pero se permitirá plantear parques que no estén dentro de esas poligonales o de esas áreas prioritarias. Bueno, yo creo que lo importante es que vayan de la mano tanto el PNIEC como el POEM y la hoja de ruta. Es decir, que haya un desarrollo coherente y coordinado. Y creo que la interlocución actual entre la Subdirección General para la Protección del Mar y las subdirecciones generales correspondientes en la Dirección General de Política Energética y Minas es fluida. Cuanto más fluida siga siendo mejor.
será esa integración entre los planes de ordenación y la normativa sectorial. Creo que el hecho de que ambos departamentos estén en el MITECO también ayuda y ayudará. También será fundamental la interlocución con el propio sector y fuera de las ventanas actuales de las consultas públicas. Es decir, que el detalle de cómo integrarlo y de cómo se determinarán las zonas va a tener que ir dependiendo, lógicamente, de cómo vayan avanzando los ejercicios, cómo se vayan acotando los márgenes de libertad de los planes y en ese camino pues avanzaremos juntos. Ok, muy bien. Voy a seguir contigo, Juan Ramón. Hay una pregunta pensando en los parques de menos de 50 megavatios. Nos pregunta Pilar Heras, de Floating Power Plant, Dinamarca y Canarias, si los proyectos de menos de 50 megavatios solo tienen acceso a la instalación vía PLOCAM y BIMEP. ¿Cómo se podría tener acceso a un área fuera de estas instalaciones? ¿Nos puedes dar tu contestación? Vamos a ver, si estamos hablando de instalaciones de menos de 50 megavatios, ahora mismo, fuera, el estudio estratégico ambiental del litoral no hay ningún limitante ni ninguna barrera. El procedimiento se seguiría por el simplificado y es posible, y como es posible, pues ya existen en PLOCAM y BIMEP. Por ejemplo, para estas instalaciones precomerciales, sí que hay recorrido para facilitar esa implementación. Y, por ejemplo, el regulador ya es consciente de que una de las alternativas existentes es establecer un sistema de apoyo directo para instalaciones de menor potencia y proyectos de demostración. Es algo que ya admite el artículo 4 de la Directiva de Renovables. Es una alternativa que está sobre la mesa. También hay otras, como podría ser que se permita a las instalaciones precomerciales adherirse al precio de adjudicación más elevado de una subasta anterior, por ejemplo. Es decir, precisamente esas cuestiones son el objeto de análisis, son las que se van a decidir en función del proceso de consulta pública que ahora mismo hay en marcha. Queremos saber, decidnos qué consideráis la asociación o los agentes que es lo más óptimo, cómo funciona en otros países europeos y en función de eso, pues la hoja de ruta avanzará. Muy bien. Bueno, sí, en este sentido, para parques experimentales o prototipos demostrativos, entendemos que la estrategia o la hoja de ruta debe recoger estrategias específicas para impulsar este tipo de parques, diferenciando un poco en los tres ejes, ¿no? Prototipos demostrativos, parques experimentales de menos de 50 y grandes parques comerciales de más de 50. Y cada uno pues tendrá que tener su marco retributivo y eso es algo que esperamos por lo menos desde la asociación, responderos dentro de la consulta pública con los mejores planteamientos. Ya es algo que estamos analizando. Voy con otra pregunta para, vamos a ver, un poco hay varias preguntas relacionadas con el tema de plazos. Empezando por Sagrario, los plazos establecidos para los POEM, comentabas algo en la presentación, pero entendemos que van un poco ligados a los plazos de las estrategias marinas. ¿Cada cuánto se está previsto revisar los POEM? Y entre esos plazos intermedios, ¿existirá algún mecanismo para ir actualizándolos? Como por ejemplo indicaba Juan Ramón que sí que existirá con el PENIEC, que se podrá ir actualizando periódicamente. Sí, a ver, la directiva de ordenación lo único que establece es que como mínimo se deberán actualizar los planes cada 10 años. Sin embargo, a nosotros nos parecía un plazo excesivamente largo, 10 años, en el que debido al desarrollo tecnológico y a las prioridades y a los cambios económicos, pues podría el plan
quedarse obsoleto por eso, y porque además los planes de ordenación del espacio marítimo, que eso es algo que bueno, no me ha dado tiempo de explicar mucho en mi presentación, pero en el caso de España, los planes de ordenación se han vinculado, digamos, incluso normativamente a las estrategias marinas. Se consideran como un desarrollo normativo de la Ley 41/2010 de protección del medio marino. Las estrategias marinas son una herramienta de planificación ambiental para conseguir el buen estado ambiental del medio marino, que también responden a una directiva europea y establecen plazos de 6 años, igual que los planes hidrológicos, y por tanto, un poco por seguir el paralelismo y aprovechar todos los análisis y estudios que se deben realizar en cumplimiento de estrategias marinas, y también por ser un plazo más razonable, hemos decidido que los planes de ordenación se revisen también cada 6 años para intentar alinear ambas herramientas. Las estrategias marinas serían la herramienta de planificación marco a nivel ambiental, y los planes de ordenación serían la herramienta de planificación de las actividades humanas en el mar. Pero todos ir, digamos, en un calendario similar. En este primer ciclo nos ha costado un poquito acompasar los tiempos, pero nuestra intención es que a partir de la aprobación de los POEM desarrollemos, digamos, mecanismos para acompasar completamente ambas herramientas, ¿no? Y en cuanto a posibilidades de revisión intermedia de los POEM, pues tenemos que ver si realmente los sectores lo ven necesario, porque yo creo que hay que buscar un equilibrio entre no hacer un plan excesivamente largo y que se quede desfasado, como sería el caso de un plan de 10 años, y ¿Hay algún problema de conexión, Sagrario, que hemos perdido? Que esté, digamos, en continua revisión, en el sentido... Claro, porque... Sagrario, se entrecorta bastante. Perdón, ¿no se me oye bien? Hola. Ahora parece que mejor. Si puedes repetir las últimas frases, ahora sí que te escuchamos. Hola, Tomás. Sí, Sagrario, te escuchamos bien ahora. ¿Te parece si voy a cortar la cámara? A ver si... De acuerdo. Sí. Vale. Bueno, pues comentaba que yo creo que hay que buscar un equilibrio. Vale, pues gracias y lo siento por las interrupciones. Creo que hay que buscar un equilibrio entre un plan que sea muy largo y que se quede desfasado y un plan que sea actualizado continuamente, porque pueden dar seguridad a los sectores marítimos. Es decir, lo bueno de los POEM es que también tienen que, de alguna manera, sentar las bases para que cualquier promotor de cualquier sector sepa a qué atenerse, en qué zonas son las más adecuadas y tenga una seguridad, digámoslo así, con una proyección de futuro. Y cualquier promotor sabe que un plan se va a actualizar cada 3 años, probablemente, entonces esa componente de seguridad tal vez se está difuminando. Por eso yo creo que hay que buscar un equilibrio entre hacer planes flexibles que sean capaces de adaptarse a los cambios, pero que también den un poco de estabilidad y de seguridad a los promotores. Por eso, a priori, pensamos que el horizonte temporal de 6 años puede ser adecuado. De acuerdo. Y en cuanto a esta hoja de ruta o estrategia, Juan Ramón, Ay, Dios. ¿qué plazos manejáis algún horizonte para poder tener esta hoja de ruta aprobada y proceder con las modificaciones del procedimiento administrativo? Bien, lógicamente, para hablar de fechas y plazos con detalle va a depender un poco de las aportaciones en la consulta previa, del análisis que hagamos, del enfoque que se decida para encauzar los distintos frentes. Pero sí que nos consta que el objetivo que nos ha trasladado la Secretaría de Estado de Energía es que la hoja de ruta se finalice y que se publique al menos un primer borrador en este 2020. Con toda la prudencia
porque puede haber retrasos por el estado de alarma en el que nos encontramos, lógicamente. Muy bien. Nos llegan algunas preguntas más de detalle del procedimiento de tramitación en cuanto a la etapa, a la fase del procedimiento de concurrencia para parques comerciales. Desde el sector, bueno, tenemos ya ciertas discusiones y ciertas preferencias que se han analizado internamente con las empresas. Desde el Ministerio y desde el IDAE se contempla, por ejemplo, ir a un mecanismo de subastas competitivas, como se hace con otro tipo de renovables, pero subastas pues, específicas para eólica marina. ¿Sería un mecanismo que lo veis viable? Pues en eso estamos, ¿no? En ver qué sería el mecanismo que pueda responder de una manera más ágil y toda esta normativa está ahora mismo desarrollándose, está interconectada y bueno, realmente estamos en la oportunidad de decidir qué es lo que puede tener mayor efectividad. Hay experiencias cercanas, como en Portugal, que liga el acceso a las subastas, que digamos que este es el momento para el sector también, para realizar las propuestas más adecuadas y que nos ayuden un poco a tomar la mejor decisión. Uno de los temas también en debate, ¿no? Y un poco motivado por cómo los resultados de los procesos anteriores, de 2007 a 2010, que no llegaron a materializarse. Ahora mismo el procedimiento pues, permite que un promotor proponga su proyecto en cualquiera de las áreas eólicas aptas, pero luego eso da pie a que deba caracterizarse el área eólica. Una vez estén los POEM, entendemos que esa caracterización será más sencilla porque ya se habrá realizado un gran trabajo previo, pero aún así pues, puede entrañar ciertas dificultades. Uno de los modelos es que sea la propia administración quien saque a concurrencia las áreas que se consideren más oportunas en base a diferentes criterios, que no esté abierto a que cada promotor pueda, a que la administración tenga que recibir todas las propuestas. ¿Eso se está también valorando alguna preferencia en este sentido? Bien, ya he dicho José Gabriel, está en los planes de ordenación del espacio marino, per se, como tal, no sustituyen a ninguna normativa sectorial, pero sí que ofrecen un marco que permite un desarrollo coherente entre los usos sectoriales diversos del espacio marino, ¿no? Y tiene márgenes de libertad, es decir, dependiendo del grado de detalle al que llegue en el análisis necesario que evite ambigüedades e interpretaciones en la compatibilidad entre sectores, pues podrá tomarse o no como referencia. O sea, hay algo que dice, por ejemplo, el apartado 9.3 del borrador de los POEM, que es el plan podrá incluir directrices para garantizar la compatibilidad y coexistencia de actividades, directrices para resolución de potenciales conflictos entre usos, directrices para aspectos de interacción tierra-mar. Ese podrá, veremos en qué queda en los planes finales y en función del grado de detalle al que llegue, pues podría ser necesario o no la caracterización del área marina posterior, que nunca sustituiría los permisos posteriores. O sea, se trata de que encontremos entre todos la manera en que cualquier trámite que haya sea porque se necesita realmente, no crear barreras que no lleven a dar ninguna respuesta. Muy bien, todo lo que sea simplificar es bueno. Pregunta para Sagrario, es un tema bastante interesante que pone sobre la mesa Cayo Fabra de Siemens Gamesa. Comentabas antes que en la priorización, en la posible necesidad de priorizar áreas de unas actividades frente a otras, primará el interés público sobre las actividades privadas. La eólica marina, en el sentido, bueno, y las renovables marinas en general, ¿cómo se consideran, ¿no? la generación de energía renovable?
Lo realizan entes privados, pero tiene sin duda un interés público. ¿Cómo se podría contemplar frente a otras actividades que son netamente privadas? Nosotros vemos que aporta un valor adicional a la pura promoción privada, puesto que da respuesta a unos objetivos climáticos, ambientales, que vienen avalados por el Plan Nacional, por los objetivos europeos y demás. Sí, es cierto que en muchas situaciones es complicado el atribuir a determinados sectores este carácter privado o público, porque es cierto que no deja de ser una simplificación. En los documentos que están a consulta pública veréis que en la tabla de sectores privados hemos marcado con asterisco algunos sectores como el energético, pero también el sector portuario, por ejemplo, en los que, digamos, se compagina este doble carácter de, bueno, se está desarrollando una actividad económica claramente, pero también son actividades promovidas o, digamos, de interés general, como es la generación de energía o el abastecimiento de la población que supone lo que es un puerto del Estado, por ejemplo, y sobre esto hemos tenido discusiones bastante interesantes, por ejemplo, con puertos del Estado, porque puertos del Estado también argumenta pues que, bueno, pues que sí, en un puerto concurren muchísimas actividades privadas, pero el puerto como tal desempeña una función pública y que también es de interés general, ¿no? Entonces, es cierto que el límite es difícil de establecer. Lo que sí que está claro es que las infraestructuras energéticas y las infraestructuras portuarias en sí mismas se califican como infraestructuras críticas, y en el momento en que una infraestructura está calificada como infraestructura crítica, ya adquiere ese carácter también de interés general. Es decir, que somos conscientes de ese papel de interés general que tienen lo que son las infraestructuras de producción de energía, igual que las infraestructuras portuarias, y intentaremos plasmarlos así también en los documentos. Muy bien. Bueno, vamos a ir finalizando, pero hay alguna pregunta más que no quería dejar en el tintero. Nos pregunta Laura Rolo, de DNV, un poco por la experiencia de los países que ya nos llevan ventaja en todos estos temas, pues tanto para la ordenación del espacio marítimo como para el marco regulatorio para la eólica marina. En vuestros ámbitos, ¿estáis estableciendo contacto con estos países que ya han pasado por estos procesos, ya han cometido errores, han ensayado diferentes modelos para un poco analizar cuáles serían los que más encajarían en el caso español? Por ejemplo, Juan Ramón. Bueno, yo me acuerdo de, precisamente cuando se estaba hablando del ejercicio del estudio de estrategia ambiental del litoral en Dinamarca, ya estaban, presenté también este estudio como un ejemplo, ¿no? Y ya se estaba manejando también ese tipo de ordenaciones. Lo que pasa es que luego han evolucionado, han tenido que adaptarse a la directiva y a sus respectivas transposiciones a su ordenamiento jurídico, y en eso estamos nosotros. Contactos, pues hay, pero seguramente pueden ser mayores. En cualquier caso, sí que nos gustaría que nos ayudara el sector a localizar lo que consideráis que son las mejores experiencias y que han dado un mejor resultado, porque en Europa pues el marco es común, ¿no? y nos interesa pues también aprender de las mejores prácticas en ese aspecto, ¿no? Y para eso es el objeto de esta hoja de ruta y de esta consulta previa. Sin duda que desde el sector os apoyaremos, ya lo venimos trabajando con empresas que trabajan en otros mercados y que tienen esa experiencia, y en los comentarios que os enviemos vendrán recogidos esas mejores prácticas. Y bueno, y por finalizar, otra pregunta relacionada con
los proyectos que estén en tramitación dentro del procedimiento ordinario que ahora mismo está vigente, este decreto 1028, los proyectos que ya se hayan presentado a trámite, muchos de ellos vienen de hace bastantes años, ¿qué tratamiento se les dará cuando salga esta nueva regulación? ¿Qué quieres que conteste? Yo me temo que no puedo decirlo. Es algo que todavía está abierto. No sé si se tiene sinceramente claro, pero evidentemente se tendrá que dar una respuesta. Muy bien, pues bueno, hay bastantes más preguntas. Sería imposible responderlas todas. Ha despertado muchísimo interés este tema. No obstante, después del webinar trataremos de responder individualmente por email todas las preguntas que han quedado sin respuesta. Y por mi parte, yo creo que podemos dar por concluida la sesión. Agradeceros a Sagrario y a Juan Ramón todas vuestras explicaciones. Ha quedado bastante más claro el objetivo al que nos dirigimos en los próximos meses y todo lo que tenemos que aportar desde el sector. Y agradecer también a todos los asistentes, a todas las empresas que participan activamente en estas discusiones sobre eólica marina, que sin duda pues tenemos que aprovechar el momento de oportunidad e intentar ser lo más colaborativos posibles con la administración en estos momentos. Por mi parte, nada más. Piluca, te doy paso por si quieres cerrar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Sagrario. Hemos podido escucharte perfectamente, no te preocupes por la conexión porque menos 2 frases que se han perdido, no ha habido ningún problema. Gracias, Juan Ramón, y muchísimas gracias, Tomás, por moderar y presentar este webinar. A los asistentes, gracias por habernos acompañado durante 1 hora y media y os recuerdo que tanto las 3 presentaciones como el vídeo las vais a recibir en vuestro correo electrónico, todos los asistentes o a lo largo del día, lo que queda de día, o si no mañana por la mañana, primerísima hora. Y también me gustaría recordaros que el próximo jueves tenemos el siguiente encuentro que trata sobre la extensión de vida de los parques eólicos y contamos con la colaboración de TÜV-SÜD. Así que sin más, me despido. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a todos los asistentes que nos han acompañado desde los distintos países y sobre todo a los que también habéis querido participar haciendo preguntas. Gracias a todos, cuidaros mucho y os esperamos en la siguiente. Un abrazo. A vosotros, igualmente. Chao. Gracias. Muchas gracias a todos.